Dios les bendiga, hermanos. En este día vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, para que sea como siempre, hermanos, decimos, sea Él hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos entender la palabra, que podamos apoderarnos de estas preciosas promesas, todos estos estatutos, de las instrucciones que el Señor nos da para el bien suyo y para el bien mío. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en este día, Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir adelante. Gracias por este tiempo, Señor, que usted nos ayuda, Padre, a seguir entendiendo su palabra y nos va enseñando cada día, Señor, tantas cosas que antes no sabíamos, Señor. Gracias de nuevo por ese privilegio, Señor, porque es un privilegio estar en su camino, Señor. Es un privilegio conocerle, Señor. Es un privilegio, Señor, poder hablar con usted, Señor, poder escudriñar su palabra y poder entender más acerca de usted, Señor. Gracias le doy, Padre, en este día. Yo le pido, Señor, que sea usted hablando a través de mí, Señor, que me ayude a explicar lo mejor posible, Señor, para que las personas que estén escuchando, Señor, puedan entender. Gracias le doy, Padre, y me pongo en sus manos. Le pido que nos ayude, Señor, que no haya distracciones, Padre Santo, que podamos tener este tiempo, Padre, escuchando y podamos, Señor, aprovechar al 100% lo que usted quiere hablarnos hoy en este día. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues seguimos hablando de justificados por la fe. Amén. Seguimos hablando de este tema, hermanos, tan importante. Y vamos a ir hoy, hermanos, a Lucas 18. Amén. Lucas 18. Y este es el tercer estudio ya. Amén. Dice Lucas 18, hermanos, yo voy a estar leyendo del 9 al 14. Amén. Y si usted se fija ahí en el emboscado, dice parábola del fariseo y el publicano. Amén. Eso es una parábola, una ilustración que Jesús hizo aquí en esta palabra. Y vamos a leer aquí. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí podemos ver, hermanos, la diferencia entre 2 personas, un fariseo. Primero que nada, un fariseo, tal vez usted ya sabe, pero quiero darle un significado de la palabra fariseo. Dice, este significado, hermanos, dice que es hipócrita y finge una moral, sentimientos o creencias religiosas que no tiene. Amén. Y fíjese, sinónimos de esta palabra de fariseo, dice que es hipócrita, engañoso y falso. Amén. En el diccionario, hermanos, que tengo, viene una palabra y dice separados. Amén. Cuando yo leía esto, porque dice que ellos se separaban, estaban separados, yo me quedaba pensando, hermanos, ¿verdad? Pues como nos dice la palabra de Dios, en Juan 15:5 nos dice, separados de mí no podéis hacer nada. Ahora, esta palabra, como les digo, en hebreo se entiende en este sentido, separados. Amén. Y pues, como les digo, venía a mi mente esta palabra, Juan 15:5. Ahora, podemos ver la manera como este hombre oraba. Amén. Dice también, hermanos, que los fariseos se proponían alcanzar una perfecta obediencia a la ley de Moisés. O sea, ellos querían llevar las cosas, ¿verdad? Como dice aquí, una perfecta obediencia a la ley de Moisés. Amén. Y nosotros si leemos, hermanos, en los evangelios, podemos ver que ellos se opusieron a Jesús. Amén. A sus enseñanzas.
a las exhortaciones que Jesús daba, amén. Y la exhortación, hermanos, si usted recuerda, el hermano Villa nos hablaba de eso, ¿verdad? De aceptar o no la exhortación. Entonces, una exhortación, hermanos, es una invitación, es un consejo, es un ruego, ¿verdad? Que el Señor hacía, ¿verdad? Y entonces es una decisión si quieres o no aceptarlo. Amén. Entonces, podemos ver aquí cómo él oraba. Si se fija, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Confiaban en sí mismos como justos. O sea, ellos confiaban que eran justos delante de Dios, y como dice aquí, ¿verdad? Pues era un hombre que oraba, ayunaba, diezmaba, amén. Pero la actitud, amén. Y muchas veces pensamos que se nos olvida que el Señor conoce absolutamente todo, amén. Como dice aquí, ¿verdad? Él oraba, pero el Señor, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Es omnisciente, es omnipresente, Él está en todo lugar. Él sabía exactamente, ¿verdad? Lo que estas personas oraban. Él sabe exactamente cómo oramos, de qué manera oramos usted y yo, de qué manera nos comunicamos con Dios. Y eso es algo que pues nada más Él puede saber. Amén. Y entonces, algo que también quiero que recordemos, hermanos, que pues uno de los discípulos fue, ¿verdad? Era un fariseo, era un cobrador de impuestos. Amén. Entonces, nosotros sabemos que hay oportunidad para todos, lo podemos entender. Amén. Y luego dice la otra persona, hermanos, que es un publicano. El publicano es un cobrador de impuestos, como lo fue Mateo. Amén. Ahí lo puede encontrar usted en Mateo 9:9 si lo quiere leer. Dice que un publicano es un cobrador de impuestos. Dice, se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos de Roma. Entonces dice en el diccionario, hermano, estaba mirando que dice que estos extorsionaban a la gente y abusaban de su poder, y dice que eran sumamente detestados, no los querían. Amén. ¿Por qué? Porque pues, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Que eran extorsionaban a la gente y abusaban del poder. Entonces, tenemos que ver, hermanos, que hay oportunidad. ¿Por qué? Porque Mateo fue uno de ellos. Amén. Jesús la oportunidad, como la daba en ese tiempo, también para ellos nos la da a nosotros. Así a cada uno de nosotros la oportunidad siempre está ahí. Amén. Mientras estamos con vida podemos alcanzar la meta, podemos pues contarle a la gente, ayudarles a que puedan entender realmente qué es el evangelio, entender los propósitos de Dios para cada persona. Amén. Entonces nos dice aquí, ¿verdad, hermanos? Como un fariseo, ¿verdad? Confiaban en sí mismos como justos. Amén. Ellos confiaban que podía ser, si usted recuerda, que es justo, es recto, legal, imparcial, exacto, preciso, razonable, firme y íntegro. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como personas, no podemos confiar en que nosotros podemos ser todo esto. Sin Dios no podemos. Amén. ¿Por qué? Porque pues necesitamos a Dios. Amén. Como leía ahorita, se lo parafraseaba. Juan 15:5 dice, ¿verdad? Que Él es la vid, y dice, separados de mí nada podéis hacer. Amén. No podemos hacer nada, tal vez temporalmente, pero para poder hacer las cosas bien lo necesitamos a Él. Necesitamos su Espíritu Santo dentro de nosotros, que no esté entristecido, sino que esté vivo, que esté latiendo, que no esté apagado. ¿Para qué? Para poder prosperar en esta vida, para poder prosperar espiritualmente y poder llegar a la meta que el Señor tiene para usted y para mí. Amén. Entonces, confiar, hermanos, cuando uno confía en uno mismo, un significado de confiar es tener seguridad o esperanza en algo o en alguien. Amén. Entonces, muchas veces, como los fariseos, como dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ellos confiaban en sí mismos, hermanos, que ya eran justos. ¿Por qué? Por obedecer la ley. Como leíamos ahorita, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que ellos querían se proponían alcanzar una perfecta obediencia a la ley de Moisés. Amén. Entonces, no se puede, ¿verdad? Nadie podemos ser justos sin el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Eso es lo que nos hace justos, como hemos estado estudiando. Entonces podemos ver la diferencia entre estas dos oraciones. Este hombre, ¿verdad? Dijo, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
Y como les decía ahorita, él dice, ayuno y doy diezmos, amén. Ayunaba 2 veces a la semana. Entonces, si miramos la diferencia entre el publicano, el cobrador de impuestos, él dice, sé propicio. Amén. Y propicio, un significado de propicio es favorable para que algo se logre. O sea, dame favor, ayúdame. Otro significado es que se inclina para hacer el bien. Entonces nosotros podemos ver que, hermanos, que este hombre no confiaba en sí mismo, entendía que era un pecador. Amén. Y ese es el primer paso para el arrepentimiento, entender que somos pecadores, entender que solamente Dios nos puede ayudar. Amén. Que solamente su palabra día con día es la que nos va a transformarnos. Amén. Como dice, ¿verdad? Él se humilló. Amén. Se humilló, ¿verdad? ¿Y qué es humillarse, hermanos? Humillarse es aceptar, reconocer mi condición de lo que soy y cómo soy. Y cómo somos antes de venir a Cristo, cómo éramos. Nosotros tenemos que ver, a mí me gusta mucho las palabras de este pastor que he escuchado, y él dice, si tú eres un cristiano, en tu vida tiene que ser una vida de cambios. Amén, de cambios para bien. Ayer eras así, hoy vas mejorando, mañana, cada día vamos mejorando. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo su palabra, porque cada vez que venimos a la palabra vamos a encontrar algo que nos vamos a dar cuenta, en esto estoy mal, tengo que ir cambiando. Eso es la vida de un hijo de Dios. No cambias de la noche a la mañana, vas en proceso y hay procesos que a lo mejor duran más, a lo mejor, vean, no todos batallamos con lo mismo, amén, pero el Señor nos va transformando, su Espíritu Santo va transformándonos, amén. Entonces, fíjese, aceptar, reconocer mi condición de lo que soy y cómo soy. Y qué difícil es aceptar, qué difícil es reconocer cuando uno está mal. Amén. Pero cuando estamos en Cristo y cuando nosotros decidimos entregarle nuestro corazón, decidimos entregarle nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a cambiarnos favorablemente. Amén. Y como dice aquí, sé propicio, va favorable para que algo se logre. Amén. Entonces, otro significado, hermanos, de humillarse, como lo hizo este publicano, dice que es despojarse del yo, dejar el orgullo, sujetarse a Dios, obedeciendo el mandamiento establecido. Amén, hay que despojarse de lo que uno creía, de lo que uno pensaba, de lo que uno opinaba. ¿Por qué? Porque, como siempre les he dicho, cuando venimos a la palabra de Dios es todo lo contrario a lo que nosotros creíamos. Nosotros pensábamos que estábamos bien, a lo menos, ¿verdad? Yo pensaba que había hecho un muy buen trabajo con mis hijos, por decir así, pero cuando vengo a la palabra de Dios me doy cuenta que no, me faltó mucho. ¿Y por qué, hermanos? Porque necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra, necesitamos tanto de Él, y es por eso que la orden es todos los días, de día y de noche, de día y de noche. Meditarás en este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca. Y dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Qué bonita palabra, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, yo quiero que vayamos a Gálatas 2, 15 al 21. Y hermanos, lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, como nos ha enseñado el pastor, ¿verdad? Léalo usted en la Reina Valera también. Yo ya lo leí en la Reina Valera, pero pues para no tomarme más tiempo, me gustó la Nueva Traducción Viviente porque está más entendible, pero escudriñelo también en la Reina Valera. Amén. Gálatas 2, y voy a leer del 15 al 21. Dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Fíjense, hermanos, aquí en este versículo me voy a detener tantito porque en esta traducción, aquí el apóstol Pablo le está hablando a Pedro y le dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, pero donde le dice, no somos pecadores, hermanos, está entre comillas. O sea, como yo me imagino como diciendo, supuestamente no somos pecadores, ¿verdad? Entonces dice, como los gentiles. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo Jesús y no porque hayamos obedecido la ley.
Dice, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Dice el 17, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Es una pregunta. Entonces continúa diciendo el apóstol Pablo, por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley, que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios. Amén. Y este versículo, hermanos, el 20, un versículo muy conocido, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice el 21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Amén. Aquí, hermanos, nos queda pues bien claro, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí le está hablando a Pedro y si usted lee los versículos más para arriba, es más, si lee todo el capítulo 2, fue un, como dice, lo enfrentó cara a cara, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo que Pedro, perdón, estaba haciendo. Pero entonces léalo usted, ¿verdad? Para que lo pueda entender absolutamente todo. Pero lo que nos estamos enfocando ahorita, hermanos, es que somos justificados por creer en Cristo, no por querer llevar los 10 mandamientos como son. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, hermanos, no los podemos llevar como son. Vamos intentando, como nos decía nuestro pastor, intentando día con día. Ahora hemos hablado mucho, hermanos, que no es lo mismo cuando practicas el pecado. Entonces nosotros no podemos estar practicando, ¿verdad? Obviamente faltando a los 10 mandamientos, porque eso ya nos haría que no seríamos hijos de Dios. Pero no quiere decir, hermanos, que no vamos a pecar. Amén. Somos pecadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, estamos en este mundo, estamos aquí aún y nuestra carne nos estorba, pero la diferencia es, hermanos, que cada día seguimos intentando, que cada día, como dice aquí, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Amén. Entonces, hermanos, como dice, somos justos por tener fe en Cristo. Somos justos por creer en lo que Él ya hizo por usted y por mí. Amén. Nadie jamás será declarado justo mediante la obediencia a la ley. Amén. Y como nos dice este versículo, el 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y como podemos ver, dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando. Si recordamos, como acabamos de leer ahorita, ¿verdad? El fariseo en esta parábola decía, confiaban en sí mismos. Nosotros ya no podemos confiar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos habla. Amén. Y como dice aquí el apóstol Pablo, confiando, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, si cumplir la ley, hermanos, pudiera hacernos justos, entonces, como dice aquí, entonces no era necesario que Cristo muriera. Y si recordamos, como leíamos, creo que hace no recuerdo si fue en el estudio pasado, ¿verdad? Pero Cristo pidió, si puedes, pasa de mí esta copa. Entonces, si no era necesario, Dios no lo hubiera hecho. Dios permitió que fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Por quién, hermanos? Por todos nosotros, todos los que estamos hoy en este mundo, que aún respiramos, que aún tenemos vida. Por nosotros murió. Por eso fue necesario ese sacrificio, ese sacrificio que Él hizo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos tener vida. Amén. Entonces,
sin ese sacrificio de amor que Cristo hizo por nosotros, no hay perdón, no hay vida eterna, no la hay, es solamente a través de Él. Dice el Salmo 64:10, hermanos. Salmo 64:10. Dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén, hermanos, esto debe de traer alegría a nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Él, porque podemos saber que el precio ha sido pagado. Más en este tiempo, hermanos, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Que meditemos en lo que Él ya hizo por nosotros. Amén, como dijo el publicano, sé propicio de mí, sé amable, sé favorable, porque recordemos que aún no estaba la gracia. O sea, Cristo todavía no moría, porque es Cristo el que está hablando de esta parábola del fariseo y del publicano. Entonces, ahora que nosotros tenemos esa gracia, ¿para qué? Para poder heredar esa vida eterna, que podemos confiar en Cristo. Entonces, todos tenemos la oportunidad de ser justificados, de ser declarados inocentes a través de Cristo. Y como nos enseña la palabra, hermanos, Juan 14:6, si usted no se lo ha aprendido, apréndaselo, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Apréndaselo, hermano, de memoria. ¿Para qué? Siempre les he dicho que yo desde que escuché que memorizar la Biblia, memorizar versículos, expande nuestra mente. Y cuando este hombre lo dijo, yo me quedé pensando, pues, ¿por qué, verdad? Yo no conocía mucho aún de la Biblia, pero empecé a practicar eso, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? Pues les he dado index cards para que apunten ahí los versículos que desean aprender y los puedan memorizar. Entonces, y después, pues, ya estudiando más, pues entendí por qué, hermanos, porque Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos. Entonces penetra nuestro corazón. Cuando algo vivo está dentro de nosotros, se multiplica, y además sabemos que Dios es un Dios que multiplica. Entonces, es muy importante que memoricemos su palabra, que aprendamos ¿para qué? Para poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y pues obviamente, si leemos su palabra todos los días, claro que se nos va a ir quedando, claro que lo vamos a ir memorizando. Amén. Entonces, hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Este es el estudio, ¿verdad?, que el Señor ha traído para nuestras vidas. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora vivo confiando en el Hijo de Dios. Sigamos adelante más en estos tiempos, este tiempo específico, hermanos, que se recuerda, ¿verdad? Alrededor de todo el mundo se recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Este tiempo, hermanos, esta semana, yo le animo, me animo a mí misma también a que recordemos, que meditemos en lo mucho que Cristo ya hizo por nosotros, en cómo Dios nos demostró ese amor a través de ese sacrificio, a través de haber dado a su único Hijo, a través de haber permitido, ¿verdad?, ese sacrificio, ese dolor tan grande, ¿verdad?, que Cristo llevó ahí en la cruz del Calvario. Y pues por todo el mundo se escucha eso hoy. ¿Por qué? Porque se recuerda, ¿verdad? Nosotros lo podemos traer a la memoria, ¿verdad? Esta semana, ¿verdad? Estar recordando, estar meditando en lo mucho que Cristo ha hecho por nosotros, que seamos agradecidos, hermanos, porque simplemente eso ya es suficiente. Y sabemos, ¿verdad?, que pues día a día el Señor trae nuevas bendiciones para usted y para mí. El Señor sigue, no se queda nada más con que, bueno, ya te di la vida eterna y es todo. No, el Señor, como dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él quiere que estemos bien aquí. Amén. Y tenemos que cumplir el propósito, hermanos. Tenemos que cumplir el propósito de cada día darle gracias al Señor, por lo que Él ya hizo por nosotros. Darle gracias. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra. ¿Para qué? Para que nos ayude a seguir, para que nos ayude a prosperar espiritualmente y podamos alcanzar a las más almas que se puedan mientras estamos aquí.
Recordemos, hermanos, que pues los tiempos son graves, los tiempos son difíciles, pero para los hijos de Dios, todo es posible. ¿Por qué? Porque tenemos a aquel que ha vencido todo. Tenemos a aquel con nosotros que nos ayuda a seguir adelante, que nos ayuda a seguir caminando y que no se detiene, y es Él quien pelea por nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por este estudio. Y como les decía, sigan escudriñando, sigan memorizando la palabra de Dios, sigan buscando a Dios día con día. ¿Por qué? Porque no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. Que sigamos buscándolo, que sigamos buscándolo día con día, sigamos meditando en su palabra, sigamos recordando las obras que Él ya hizo en nuestras vidas. Amén. Entonces, me gusta mucho, hermanos, y lo voy a leer porque lo quiero leer exactamente como es. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todos queremos que todo nos salga bien, pero hay una instrucción. Amén. Hay una instrucción para usted y para mí. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre bendito, te doy las gracias, Señor, por este estudio, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted nos enseña, Señor, que solamente, Padre, a través de Cristo Jesús, a través de ese sacrificio, Padre, que Él hizo, que nosotros podemos ser justificados, Señor. Ayúdenos, Padre, a caminar, Padre, recordando, Padre, cada día, Señor, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Ayúdenos a ser agradecidos, Padre, que nunca se nos olvide, Señor, de dónde usted nos ha sacado, que no se nos olvide, Padre, que usted nos ha adoptado como sus hijos y tiene para nosotros la vida eterna. Ayúdenos, Padre, a cumplir el propósito, Padre, para el cual usted nos ha creado. Ayúdenos a seguir escudriñando su palabra, que podamos, Padre, apasionarnos por su presencia, que su palabra, Señor, podamos cada día, Señor, buscar, Padre, y regocijarnos en su palabra, que nos traiga gozo, Señor, que podamos memorizar su palabra para que nuestra mente sea expandida, Señor, y podamos ayudar a todo aquel, Padre, que lo necesita. Hay mucha necesidad hoy en estos tiempos, Señor, pero sabemos, Padre, que usted cumplirá su propósito en nosotros, Señor. Denos disposición en nuestro corazón para poder pasar más tiempo con usted, para poderlo buscar, para poder estar a sus pies, Señor. Gracias le doy en este momento, Padre, y le pido, Señor, que sea usted ayudándome, Padre, en el próximo estudio. Como siempre le pido, Señor, que sea usted hablando y no yo, que sea lo que usted me guía, Señor, porque usted sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.